Bueno, creo que el sindicato tiene que recuperar sus prácticas fundadoras porque de lo contrario el sindicato se pierde y no hablamos de volver a la nostalgia del pasado, sino de las prácticas fundadoras, aquello que nos dio esencia y nos fortaleció. Por ejemplo, en el caso del servicio, el sindicato tiene que mejorar la atención a los afiliados, porque antes lo teníamos y ahora ya no lo tenemos. El sindicato, por ejemplo, habla con los trabajadores y les dice que vayan al local, pero en el local los trabajadores cuando se dirigen hablan con una grabadora. No hay quien los atienda, tú llegas al local y el local está abandonado, no hay gente que te reciba, todos están dentro como de una pecerita, ¿no? Y dentro de la pecerita todos están protegidos para que no los molesten. Y evidentemente, como no quieren que los molesten, el trabajador pasa a segundo plano. Entonces yo creo que el trabajador debiera en todo caso de tener la prioridad de la atención. ¿Cómo? Bueno, en primer lugar que cuando hable que no tenga una pinche computadora ahí, que es la que contesta, una grabadora, sino que en todo caso debieran de ser una trabajadora que los atienda, que le diga dónde están los secretarios, que le diga qué horas vuelven, que haya una atención más cálida. Por el otro lado, que los trabajadores que estén fuera de los cubículos para atender a los trabajadores y no encerrados en los cubículos, que evidentemente cambie el trato, que los trabajadores mismos sepan, estén conscientes de que son patrones de los que están ahí. Esa es una parte del servicio. Mencionaré otra parte que es importante, que evidentemente todos tenemos y que debemos de atender: el problema laboral. Antes en lo laboral lo que hacíamos era que había una sesión los miércoles de 11 a 2 de la tarde. De 11 a 2 de la tarde lo que hacían era que los secretarios se reunían, los secretarios discutían y se veían los problemas laborales que en las unidades no se podían resolver, y esas negociaciones podía ir todo el mundo. Si no estaba planteado ese día su caso, se agendaba para la otra, y entonces era reunión de secretarios donde podía ir el secretario de Asuntos Académicos, el de Conflictos y el secretario general, que se reunían con la UAM para discutir los casos importantes, y entonces la gente sabía que había una instancia a cual acudir. Ahora no hay, ahora los secretarios se reúnen cada que quieren, a la hora que quieren, y van solos con el secretario. Antes se cuidaba mucho esta situación de que el secretario no tuviera pláticas solo, porque eso abre la desconfianza con los trabajadores, ¿no? Que los trabajadores empiezan a desconfiar. Creo que igualmente hay cosas que debiéramos de reconstituir. En materia de solidaridad, antes lo que se buscaba era abrir conciencia entre los trabajadores, y lo que se hacía era que se buscaba que en todas las unidades académicas hubiera un grupo de trabajadores interesados en los problemas sociales que constituyeran un comité de solidaridad y que permitiera que cuando las otras organizaciones sociales en conflicto tuvieran conflicto, estos trabajadores los acompañaran. Hoy no es así. Hoy es el secretario de Relaciones con unas banderas cargando solito en la marcha, nadie va, y haciéndose bolas. Él es el único que anda como loco ahí en las marchas, y los trabajadores no tienen ni la más remota idea de lo que hace. Entonces esta situación creo que es importante que pudiera también corregirse. Puedo mencionar que en materia de previsión social, nosotros tenemos que evitar que, por ejemplo, se pudiera lucrar con los créditos, con todo lo que hay, porque el que debiera de hacer las gestiones, el que debiera de estar viendo todo lo de los créditos es el secretario, pero hoy contratan un gestor, y ese gestor se va. Ese gestor propone aparentemente a todos los que quieren préstamo dependiendo del sindicato, pero luego se han dado casos de que empieza a hacer business por su cuenta, cobrarles por fuera, y eso nos jode a nosotros. Evidentemente también tenemos problema en los trámites, que la credencial de la UAM no sirve para nada, ¿no? Porque para todo es la credencial del lector, y no hay un representante sindical que se establezca relación con el ISSSTE para que respete las credenciales de las instituciones educativas. ¿Por qué? Porque el foro del ISSSTE está abandonado, y esto también funcionaba. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Bolsa de Trabajo, que tanto dice la gente que le falsifican sus firmas, pues debiera de digitalizarse todo, ¿no? Que se hubiera una firma digital, la huella digital para el que recomiende, de tal forma que nadie falsificara, y que todos los archivos estuvieran computarizados y protegidos. Lo mismo pasa en prensa. En prensa debiéramos de digitalizar y computarizar todo, ¿no? Y que la prensa fuera más atractiva, que se buscaran mecanismos que nos permitieran a nosotros, en todo caso, pues evidentemente
que la gente leyera la prensa, que se acercara a ella, que se interesara en los conflictos, pero siempre es lo mismo, es el mismo esquema. Los diseñadores que están ahí, como que ya lo hacen todo así como por, ya, adiós, ¿no? Entraron por solidaridad, pero como que pues ya no tienen capacidad para estarle pensando más si no lo hacen fácil y la prensa se vuelve aburrida. Ya y matamos. Y yo quisiera decir que en general todo lo que nosotros estamos proponiendo no es la gran cosa, no es nada nuevo, pero creo que sería corregir en un 50% las prácticas sindicales que hoy en nuestra organización evidentemente hacen mucha falta, porque la práctica ahora es nociva. Son burócratas que están en el sindicato que evidentemente van ahí cuando quieren, al horario que quieren, muchos de ellos ni se paran, los trabajadores deciden por ellos, el secretario no toma decisiones en bolsa de trabajo, el secretario no hace nada, le lega a los trabajadores y todo esto pasa, en lugar de que él fuera el que aprobara. Por toda esta razón yo creo que el sindicato debiera de recuperar los principios fundadores, debiera de volver a encontrarse con los trabajadores, debiera de buscarse que hubiera reafiliaciones, que los trabajadores se interesaran en su política de la propia organización, que los documentos llegaran a tiempo y que nuestro sindicato se fortaleciera con una política que evidentemente tuviera un sello de clase, porque hay muchos jóvenes que hoy se proponen, pero están pensando en que como todo el mundo ha hablado irresponsablemente de tranzas, entonces ellos llegan a ver qué es lo que pueden hacer y el sindicato pierde todo su sentido, ¿no? Entonces creemos que el sindicato puede volver a recuperar su liderazgo que tuvo en algún momento dado y evidentemente con este liderazgo pues poder hacer cosas, ¿no?, con otros sindicatos para evitar que la derecha, en todo caso, retomar el problema del salario en lugar de que los académicos, de que los sindicatos que hay en el Valle agarraran la batuta y ellos dijeran vámonos a pelear por el salario. Hoy necesitamos de la derecha para que lo hagan. Tenemos que volver sobre nuestras propias demandas. Es mucho tiempo el que hemos aguantado y creo que es necesario recuperar el salario y que cuando menos los sindicatos recuperen la esencia, los pocos que quedan, pero con ellos podemos hacer cosas.